Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, estudiantes de Básica Ministerial. ¿Cómo están en esta noche? Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro de formación en el que estamos trabajando, estamos conociendo la introducción al Nuevo Testamento. Le damos la bienvenida al padre Lino Salazar, quien es su tutor de este módulo, agradeciéndole a Dios por el ministerio de este sacerdote que se pone al servicio de estos estudiantes. Padre, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, padre. Buenas Creo que noches, bienvenido. ¿cómo está? Muy Buenas bien, noches, padre Lino, ¿cómo le ha ido? muy bien. Gracias, padre. Yo creo que bienvenidos a la última clase de Introducción al Nuevo Testamento, ¿cierto? Así es, y ya el otro mes continuamos con Dios, Uno y Trino. Entonces, coloco el video, Sí, sí, señora. Sí, sí, sí. entonces para que por favor estemos atentos a este video. Las cartas católicas y el Apocalipsis. Tema 17. Cartas universales. Tema 18. Jesucristo, nuestra esperanza. Cartas universales. Las cartas católicas o cartas universales son un conjunto de escritos bíblicos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Estas cartas se llaman católicas o universales, porque están dirigidas a todos, sin limitación geográfica. A diferencia de las cartas de San Pablo, que estaban destinadas a iglesias particulares, las cartas católicas no tienen un destinatario específico y se dirigen a todas las comunidades cristianas. La Carta de Santiago. La Carta de Santiago fue escrita por Santiago, el hermano de Cleofás y de María, prima de Jesús. Santiago gobernó la comunidad cristiana de Jerusalén y sufrió el martirio. Esta carta está dirigida a las 12 tribus de la dispersión, es decir, a los cristianos de origen judío dispersos por todo el mundo grecorromano. La Carta de Santiago está escrita en griego esmerado, con reminiscencias semitas tanto en el vocabulario como en el estilo. En ella el agiógrafo sagrado se presenta como el siervo de Dios y de Cristo Jesús el Señor. En una primera enseñanza, el apóstol Santiago exhorta a los creyentes a considerarse afortunados cuando enfrentan diversas pruebas y dificultades. En este sentido los invita a tener paciencia ante la adversidad. El autor de esta epístola sostiene que la prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar, y esa capacidad debe llegar a ser perfecta para que no falte nada. Además, invita a que si alguien necesita sabiduría, debe pedirla a Dios con fe, sin vacilar.
En la segunda enseñanza, Santiago ilustra cristianamente que tanto el hermano de condición humilde como el rico deben encontrar su alegría en circunstancias diferentes. Por eso forma sobre una actitud positiva ante la riqueza y la pobreza, ya que la riqueza es pasajera, al igual que la flor del campo. En la tercera enseñanza, Santiago advierte sobre el poder destructivo de la lengua y la importancia de ser lentos para hablar y enojarse, de modo que se controle, tanto la lengua como la ira, ya que la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. En la cuarta enseñanza, el apóstol instruye sobre la necesidad de practicar la palabra, ya que no basta solo su escucha, de modo que el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera. En la quinta enseñanza, insiste en la ayuda a los necesitados, ya que la religión verdadera y perfecta consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, además de evitar la corrupción del mundo y recibir con sencillez la palabra sembrada, que tiene poder para salvar. La carta de Santiago ofrece enseñanzas prácticas sobre la vida cristiana, la paciencia en las pruebas, el control de la lengua, la actitud ante la riqueza y la pobreza, y la importancia de poner en práctica la palabra de Dios. Las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro, el príncipe de los apóstoles. Están dirigidas a los fieles del Asia Menor, gentiles que habían sido evangelizados por Pablo. La primera carta de Pedro. En esta carta Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo y va dirigida a los cristianos dispersos y expatriados en las diversas regiones de Asia Menor, como el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes envía saludos por ser elegidos según la presencia de Dios Padre. El contenido más relevante está organizado en los temas de la esperanza viva, la santidad, el amor fraterno, la redención y la vida eterna. Pedro anima a los creyentes a permanecer en la esperanza viva en la resurrección de Jesucristo, y por la cual estamos llamados a una herencia incorruptible reservada en los cielos, esperanza viva por la cual bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol exhorta a los creyentes a vivir una vida santa en toda su manera de vivir, siguiendo el ejemplo de Dios, y por ser llamados a la santificación del Espíritu y a permanecer en obediencia a Dios, siendo rociados con la sangre de Jesucristo. El hagiógrafo da preponderancia a vivir en amor fraterno y mutuo con los hermanos, ya que los creyentes en Cristo han sido liberados por la sangre preciosa de Cristo y la fe en la persona de Jesucristo lleva a la redención, la salvación y a la vida eterna. Esto implica que los creyentes pueden enfrentar aflicciones temporales. Su fe es más preciosa que el oro y será alabada cuando Jesucristo sea manifestado. La primera carta de Pedro ofrece consuelo, exhortación y enseñanzas prácticas para los cristianos dispersos, recordándoles su esperanza en la resurrección y llamándolos a una vida santa. La segunda carta de Pedro. En esta carta, Pedro advierte sobre los falsos maestros y la importancia de mantenerse fieles en la verdad. Pone énfasis en la segunda venida de Cristo y la necesidad de vivir una vida santa y piadosa. Este texto breve pero significativo se enfoca en varios temas importantes para los creyentes, tales como la parucía, la escritura, la apostolicidad, la profecía. Pedro exhorta a los creyentes a estar preparados para la segunda venida de Jesús, a la vez que advierte sobre la aparición de burladores que negarán la promesa de su advenimiento. La carta de Judas. La carta de Judas fue escrita por el apóstol Judas Tadeo, hermano de Santiago. Está dirigida a los cristianos convertidos del judaísmo que se encontraban dispersos por territorios del Imperio Romano y estaban expuestos a falsos maestros. La carta de Judas ofrece advertencias contra la apostasía y la importancia de mantenerse fieles a la fe cristiana, así como exhortaciones a la santidad y la perseverancia. Las cartas católicas o universales animan a los creyentes a permanecer en la sana doctrina y se desenmascara a los falsos maestros que propagaban herejías en las comunidades cristianas. Además, se invita a hacer vida y obras de la fe, practicando las virtudes cristianas. Jesucristo, nuestra esperanza. El Apocalipsis es la expresión de un género literario hebreo y cristiano, llamado con el mismo nombre, género apocalíptico, que se refiere a un conjunto de expresiones literarias surgidas en la cultura hebrea y cristiana durante el periodo helénico y romano. Estas expresiones se caracterizan por utilizar símbolos y complejas metáforas para abordar temas relacionados con el sufrimiento, la esperanza y la intervención divina en momentos de crisis o dificultad. Estructura del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis puede dividirse en 4 partes para su estudio. Primera parte, hace una introducción y resalta las cartas a las 7 iglesias, dirigidas al ángel de cada iglesia en particular para revelar un mensaje específico a cada una de ellas. Juan tiene una visión del Hijo del Hombre caminando entre 7 candeleros y con 7 estrellas en su mano derecha. Segunda parte,
4 a 11, esta parte presenta un conjunto de símbolos haciendo alusión al Antiguo Testamento. En primer lugar, describe el poder y la humildad de Jesucristo, por medio del Cordero, y los 7 sellos. En segundo lugar usa diversos símbolos como los 4 jinetes del Apocalipsis y numerosas catástrofes anunciadas por las 7 trompetas. Tercera parte. En esta parte se describe un combate entre el dragón y una mujer que da luz a un niño, lo que puede interpretarse como unas palabras de aliento para los cristianos oprimidos. En esta parte encontramos también simbolismo numérico como las 7 copas y otros como la prostituta y la caída de Babilonia, con la aparición final de Cristo montado en un caballo blanco. Cuarta parte, esta parte narra la derrota del dragón y concluye con mensajes de esperanza, donde Juan da fe a creer en que Jerusalén es la ciudad de Dios y donde habita en medio de todos los hombres. El libro concluye con una bendición y una petición que apremian a Jesús a volver pronto. El libro del Apocalipsis es una obra profunda y simbólica que invita a la reflexión sobre la fe, la esperanza y la victoria final de Cristo sobre el mal, pues Él ha dicho: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Queridos amigos, en este estudio que estamos haciendo del Nuevo Testamento, vamos al tema 17. Las cartas universales. Se entiende por este estudio los otros documentos que encontramos, las otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento y que complementan este corpus. Esas cartas están referidas a distintas circunstancias y a distintas situaciones según las comunidades a las que está dirigida. Estas cartas están planteadas desde los destinatarios respectivos. Lo importante para el creyente es ver que las distintas cartas están iluminando permanentemente la vida de la Iglesia. Y por eso es muy importante que tratemos de hacer este estudio y de hacer el estudio de estas cartas de la mejor manera que se pueda. ¿Y saben por qué? Porque la misma temática que es abordada en estas cartas se sigue presentando todavía hoy en las distintas comunidades, en la vida misma de la Iglesia. Al estudiar cada una de estas cartas universales o cartas católicas, muestra claramente que están dirigidas a la Iglesia universalmente, a todas las comunidades. En su momento, a una determinada comunidad a la que se le respondía una problemática, una circunstancia, se le iluminaba sobre un determinado aspecto. Pero como sigue siendo constante ese aspecto en el trajinar de la Iglesia y en el quehacer de la Iglesia, sigue siendo entonces una carta universal para todas las iglesias, incluso para nosotros hoy. Queridos estudiantes, les agradezco todo el esfuerzo que han hecho para que finalmente el curso sobre el Nuevo Testamento, un apasionante estudio y profundización que hemos hecho de la palabra del Señor, nos haya permitido conocer mejor la persona de Jesús y el seguimiento del mismo en la vida de la Iglesia y en las distintas comunidades. Les invito a que vayamos ahora al tema número 18. El tema número 18 es el tema del Apocalipsis y que nos ayude de modo especial la profundización de este tema a quitarnos de la cabeza ciertas ideas que se han dado y que se han venido transmitiendo en cuanto que es un libro de miedo, de terror, nada más falso. El autor del libro del Apocalipsis lo que pretende mostrar es la esperanza y darle fuerza a una comunidad concreta, llenándola de aliento. Y la razón de esa fuerza, de esa esperanza y de ese aliento a una comunidad concreta entre los años 80, 90, final del primer siglo, está en que es una comunidad que está sufriendo. Pero Cristo ha resucitado. Y si el Señor ha resucitado, el mundo es nuevo.
y la vida de un hombre es nuevo. Es que la fuerza es el Señor resucitado. Y entonces a través de una serie de simbologías, a partir de una serie de juego de palabras, a partir de una serie de esquemas, el autor sagrado trata de mostrarle a la comunidad concreta de aquella época que el Señor resucitado es aquel que vence el imperio del mal, y que si los emperadores y el imperio que está dominando y sometiendo es de maldad, es de sangre, es de violencia, el reino de Dios que emerge en Jesús es completamente nuevo y que el creyente puede vivir con esa esperanza. Pero además, en los últimos capítulos, en el 21 y 22, el libro del Apocalipsis le abre la esperanza a la Iglesia universalmente en los siglos, en la historia, porque eso que ha acontecido, eso acontecerá también, y Jesús volverá de nuevo. Maranatá, ven Señor Jesús. El corazón humano te espera con gran ilusión para que reines definitivamente entre nosotros como ya reinas ahorita, como el Señor resucitado. Además, al final hay unos anexos que nos ayudan para comprender mejor todo este texto que hemos estado siguiendo. Gracias de nuevo por habernos acompañado. Les doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ya hemos concluido esta introducción al Nuevo Testamento. No sé si de parte de ustedes hay alguna pregunta, alguna duda que se haya eh, fermentado en este estudio. Aló. ¿Sí? Buenas. Padre, gracias. Bueno, lo que decía ahí nuestra hermana Esperanza, pues los temas han sido como tan claros que pues queda uno como con muchas cosas bonitas. Eh, pues de repente no hay como preguntas porque pues ha sido muy claro, ¿no? Ahora la cosa es pues arriesgarnos a poner en práctica, a servir a las personas que necesitan de pronto transmitirles todos estos mensajes tan bonitos. Eh, Pedirle al Espíritu Santo que nos anime y nos guíe para que no perdamos como este ritmo que llevamos de estudio para que cada día seamos como más allegados a Dios y podamos con más confianza de pronto transmitir el mensaje a las personas. Qué bonito lo que dicen. Bueno, pues a mí de verdad no me queda otra cosa que agradecerles y pedirles también disculpas por las ocasiones en que no pude presentarles el trabajo, por
puede ser también hasta por negligencia mía o también porque no tenía mucho tiempo para prepararlo. Eh, También manifestarles que este material fue elaborado con mucho cariño, pensando en ustedes que de pronto eh, ni siquiera los conozco en persona, de pronto unos poquitos. Entonces, con mucho cariño se elaboró este material, esperando que se siga profundizando en la palabra de Dios. Es una de las columnas que sostiene la iglesia, y diría yo que es la columna más importante porque es la que incluso alimenta la tradición. La tradición sin la Biblia no es mayor cosa, pero la tradición alimentada en la Sagrada Escritura es también fortaleza para la iglesia. Muchísimas gracias por este camino que hemos hecho todos en el conocimiento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, Caso, Padre Lino, por su colaboración y por estar ahí pendientes de nosotros y por habernos dado esas charlas tan lindas y muy pertenecientes a nuestro tema. Que sigan habiendo estas reuniones, que eso es lo que nos ayuda a estar muy activados en nuestra iglesia y pertenecientes a nuestra iglesia. Muchísimas gracias, muy amable. de mi Padre, parte, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, a Miriam. través Padre, de gracias por WhatsApp. todas las veces que nos ha instruido durante este tiempo, corto pero muy satisfactorio para todos nosotros. Muchas gracias, Padre Lino, por todos sus mensajes. Dios lo bendiga grandemente y de verdad que estos temas que usted nos orientaron para seguir nos llena de satisfacción, en especial este último tema de Apocalipsis, donde verdaderamente se despejan muchas dudas, porque como decía Monseñor, eh, hay veces uno le tenía mucho miedo a esos temas porque creía que era como de terror, como de ya de muerte. Entonces, leyendo estos temas, de verdaderamente queda uno más satisfecho, que el Señor nos acompaña en todo momento y que hay que esperar la venida de Él, la parucía. Muchas gracias, Padre, muy amable. Gracias, Padre, por el tiempo que ha dedicado al grupo de estudio. Sabemos que usted como párroco y sacerdotes ahí siempre tienen muchísimo trabajo. Sacan su tiempo para dedicarnos un momento y por esas enseñanzas que nos ha compartido. Muchísimas gracias. Buenas noches, Muchas, Padre Lino, y buenas noches a todos los estudiantes de Básica Ministerial. buenas noches, Padre Lino, me Padrecito. uno a todos los estudiantes. Sé que su merced es una persona que siempre hace las cosas no tanto para que le alaben, pero en este caso nosotros estamos muy agradecidos con su merced. Sé que hay muchas ocupaciones y si en algún momento no se pudo, no fue por negligencia suya, padre. Es porque siempre ha estado pues en ocupaciones y en tareas pues con sus estudiantes, porque el padre Lino es docente. Entonces siempre hay que preparar y todo esto y lleva mucho tiempo. Pero desde aquí, desde el instituto, agradecerle a su merced sinceramente su generosidad, su bondad para con nosotros. Y como dijo en la clase anterior con Básica Cristiana, esto es por amor. Esto no tiene ninguna remuneración. La remuneración está en las manos de Dios. Por eso muchísimas gracias, Padre, por ser, pues, ahora le digo, un auténtico profeta. Gracias, Padre. Gracias, hermanos, y esperamos la bendición también del Padre. Wow, padre, qué miedo eso que dicen. A los profetas, a los profetas les va No, mal. no, No, haga, no, Padre, no, 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 no.
Acabaron de decir que sin terror, que todo esto era para la gloria de Dios, que había esperanza, que había gozo, que había alegría. No, no, no. Nada de terror, hermano. Gracias, Padrecito. La verdad, muchas gracias. Yo estuve muy feliz, aunque con mucho trabajo. No me estresé, créanme que no, pero con mucho trabajo haciendo estos videitos. Qué lástima que les fui bajando como la calidad cada día porque no había más tiempo, pero pues créanme que lo hice con el mayor cariño del mundo. Y pues sí, les voy a dar la bendición. Gracias que me da la oportunidad del Padre Rector de dar la bendición. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga. El Señor Dios Todopoderoso los guarde, los mire con ternura y misericordia y les conceda la paz. En el nombre del Padre y Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y hay que, pues, que pasen buena noche. Gracias, Muchas Padre. gracias, Muchas Padre. Muchas gracias, gracias. Padre. Buenas Muy noches. amable. Muchas Muchas gracias. feliz noche Buenas para noches. todos. Que descansen. Procuren descansar. Gracias, Padre Waldo. Y gracias al Padre. Diga y que sigan así de espirituales.